Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en una nueva historia. Hoy vamos a desentrañar un relato que seguramente resonará con muchos de ustedes, una historia de amor, secretos y verdades que a veces preferiríamos dejar ocultas. Vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que quizás les suenen familiares, y vamos a explorar el pasado imborrable que los une, la verdad detrás de cada mirada, cada gesto y cada palabra. Este no es el típico chisme de celebridades, esto es una inmersión profunda en una relación compleja, en cómo el pasado moldea el presente y cómo las decisiones de ayer pueden resonar en el mañana. Si les gusta descubrir las entrañas de las historias humanas, si disfrutan del misterio y la emoción, entonces este es su lugar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, porque aquí, cada historia tiene un eco. Prepárense porque vamos a destapar el baúl de los recuerdos de Kerem y Hande, vamos a desenterrar los secretos que se han intentado ocultar, las verdades que se han maquillado. Vamos a hablar de cómo se conocieron, de los primeros flechazos, de las promesas susurradas y de los silencios gritados. Quizás piensen que ya lo saben todo, que los medios han contado la historia completa, pero les prometo que hay mucho más que descubrir, mucho que no se ha visto, mucho que se ha mantenido en las sombras. Y es que, como ocurre con todas las historias de amor, la de Kerem y Hande tiene sus propias capas, sus propios laberintos, y hoy, nos adentraremos en cada uno de ellos. No solo vamos a rascar la superficie, sino que vamos a profundizar hasta las raíces de esta relación que ha capturado la atención de muchos. Para entender completamente esta historia, tenemos que retroceder en el tiempo, a los inicios, cuando los caminos de Kerem y Hande se cruzaron por primera vez. No fue un encuentro casual en una cafetería o en una fiesta de amigos, sino que fue en el set de rodaje de una serie que prometía ser un éxito. Eran jóvenes, llenos de sueños, ambición y una chispa de inocencia que aún no había sido tocada por el cinismo del mundo del espectáculo. Kerem, con su mirada intensa y su carisma natural, siempre había atraído la atención, un imán que capturaba todas las miradas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su presencia irradiaba una energía vibrante, un magnetismo que resultaba difícil de ignorar. Hande, por su parte, irradiaba una luz especial, una belleza que iba más allá de lo físico, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que cautivaba a quien la conocía. Su sonrisa, a la vez dulce y enigmática, era capaz de iluminar cualquier habitación. Se conocieron en un entorno que para muchos podría haber sido el escenario perfecto para un cuento de hadas, una burbuja de glamour y éxito, pero ya sabemos que la realidad suele distar mucho de la ficción, y que detrás de los focos y las cámaras, se esconden las complejidades de las emociones humanas. El set se convirtió en su primer campo de batalla, un lugar donde sus corazones empezarían a latir al mismo ritmo. Desde el principio, la conexión entre ellos fue palpable, una electricidad que se podía sentir en el aire, un campo de fuerza invisible que los atraía el uno al otro. No era solo atracción física, era una conexión a un nivel más profundo, una resonancia que iba más allá de lo evidente. Las miradas se cruzaban a menudo con una intensidad que dejaba sin aliento a los presentes, y en cada cruce de ojos, se podía sentir la chispa de un romance en ciernes. Las sonrisas se prolongaban como si el tiempo se detuviera en esos instantes compartidos, y las conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, a menudo después de que el resto del equipo se hubiera ido a descansar. Compartían sueños, ambiciones y una forma muy particular de ver el mundo, como si sus almas estuvieran conectadas por un hilo invisible. Se volvieron inseparables, confidentes y poco a poco el romance comenzó a florecer. Los primeros meses fueron una burbuja de felicidad, un paraíso personal en el que solo existían ellos dos. Los besos robados entre escenas, las caricias furtivas en los pasillos, los mensajes llenos de emoción que se enviaban durante la noche, todo parecía encajar a la perfección, como las piezas de un rompecabezas. La prensa y los fans los adoraban, los veían como la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero, una historia de cuento de hadas que todos querían creer. Las revistas del corazón se llenaban de fotos de ellos, radiantes y enamorados, y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y cariño hacia la pareja. Pero como suele suceder, la vida real irrumpe en los cuentos de hadas. Las presiones laborales, la exposición mediática y las diferencias personales comenzaron a erosionar los cimientos de su relación. La fama, que al principio parecía un aliado, se convirtió en un enemigo que ponía a prueba la fortaleza de su amor. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la falta de privacidad empezaron a pasar factura en su relación.
Kerem, con su fuerte temperamento, a veces se dejaba llevar por sus impulsos, reaccionando de forma explosiva ante situaciones de estrés, mientras que Ande, con su carácter más reflexivo, intentaba poner cordura en la situación, buscando una solución pacífica a los conflictos. Las discusiones se volvieron más frecuentes, las palabras más duras y los silencios más incómodos, extendiéndose como una sombra sobre su relación. La magia que una vez los unió comenzó a desvanecerse, dejando un vacío que parecía imposible de llenar, un abismo que crecía a cada día que pasaba. La comunicación, que había sido el pilar de su relación, se había quebrado, dejando paso a la incomunicación y al resentimiento. Y aquí es donde la historia comienza a complicarse, donde los secretos salen a la luz y las verdades se vuelven incómodas. Los rumores comenzaron a circular en los pasillos del estudio, alimentados por los chismes y las especulaciones de los demás. Se habla de infidelidades, de celos y de malentendidos que se multiplicaron como una bola de nieve, creando una avalancha de desconfianza y dolor. Hay quienes aseguran que Kerem no supo manejar la atención mediática y que se dejó llevar por las tentaciones, sucumbiendo a la tentación de la fama y la admiración, mientras que otros defienden a Ande, afirmando que fue ella quien sufrió el peso de la inseguridad de él, siendo víctima de sus celos y su necesidad de control. Las versiones se contradicen, los rumores se propagan y la verdad se difumina en un mar de especulaciones, dejando a los fans y a la prensa en una nebulosa de dudas y preguntas sin respuestas. Algunos incluso hablaban de la intromisión de terceras personas en su relación, de amistades que se habían convertido en algo más, añadiendo más leña al fuego de la polémica. El amor que una vez los había unido parecía haberse transformado en una fuente de dolor y sufrimiento, dejando una cicatriz profunda en ambos. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos, un golpe devastador que los dejó tambaleándose. No fue una separación amistosa, ni una decisión tomada de mutuo acuerdo, sino una batalla campal en la que cada uno defendió su postura, sus razones y sus heridas, como si la relación se hubiera convertido en un campo de batalla. Los reproches y las acusaciones volaban como dardos envenenados, dejando profundas heridas que tardarían mucho tiempo en sanar. El pasado los perseguía, las promesas rotas les recordaban lo que habían perdido y los fantasmas de lo que pudo haber sido atormentaban sus noches, impidiéndoles encontrar la paz y la tranquilidad. Durante un tiempo prefirieron evitarse, no cruzarse en ningún evento público y borrar todo rastro de su historia juntos, como si quisieran borrar de su memoria el tiempo que habían compartido juntos. Se dedicaron a sus carreras, a sus proyectos personales, como si quisieran escapar de la sombra de su relación, buscando refugio en el trabajo y la ambición. Cada uno intentó seguir adelante reconstruyendo su vida por separado, pero la sombra de su pasado en común seguía proyectándose sobre ellos, impidiéndoles olvidar lo que habían perdido. Pero el destino, o quizás la necesidad de reconciliación, tenía otros planes para ellos. Después de un tiempo de distancia, de sanar sus heridas y de reflexionar sobre lo que había sucedido, los caminos de Kerem y Ande se cruzaron nuevamente. No fue un encuentro planeado, sino una coincidencia del destino, como si el universo hubiera conspirado para reunirlos de nuevo. Esta vez la dinámica era diferente. No eran los jóvenes impulsivos del pasado, sino dos adultos que habían aprendido de sus errores y que entendían la importancia del perdón, como si la experiencia les hubiera enseñado el valor de la madurez y la responsabilidad. La chispa, aunque tenue, aún brillaba entre ellos, una llama que no había podido ser extinguida por el tiempo ni la distancia, una señal de que su historia no había terminado. El silencio inicial fue incómodo, lleno de preguntas no dichas y emociones reprimidas, pero poco a poco, la conversación fluyó, permitiéndoles expresar sus sentimientos y sus miedos. Este segundo encuentro no fue fácil, estuvo lleno de dudas, de miedos y de una cautela que les impedía entregarse por completo. La sombra del pasado seguía presente, recordándoles el dolor y el sufrimiento que habían experimentado, pero también había una esperanza, una tenue luz que los impulsaba a dar una segunda oportunidad al amor. Pero también hubo honestidad, conversaciones sinceras y un esfuerzo por entender las razones del otro, como si ambos estuvieran dispuestos a dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Poco a poco fueron reconstruyendo un puente que había sido derribado por la inmadurez y la falta de comunicación, como si estuvieran volviendo a construirlo. Ese cimientos de su relación, ladrillo a ladrillo. No fue un camino sencillo, hubo obstáculos y momentos de retroceso, pero también hubo avances y la esperanza de un futuro mejor, como si la paciencia y la perseverancia fueran sus principales armas. Las conversaciones, a menudo dolorosas y difíciles, les permitieron abordar los problemas que habían causado su ruptura,
permitiéndoles sanar sus heridas y construir una base más sólida para su relación. En esta segunda oportunidad, Kerem y Hande han demostrado una madurez que antes no tenían. Han aprendido a comunicarse de forma efectiva, a expresar sus sentimientos sin miedo y a respetar las diferencias del otro, como si la experiencia les hubiera enseñado el valor de la comunicación y la empatía. Han dejado atrás los rencores del pasado y han decidido construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, como si hubieran aprendido que el perdón es el primer paso hacia la sanación. No ha sido un proceso perfecto, pero sí uno lleno de aprendizaje y crecimiento personal, como si cada obstáculo superado los hubiera hecho más fuertes y más sabios. Han demostrado que las segundas oportunidades son posibles y que el amor, aunque se ponga a prueba, puede renacer de las cenizas, como si su historia fuera un testimonio de la fuerza del amor y la capacidad de superar las adversidades. Han aprendido que las relaciones no son fáciles, pero que cuando dos personas están dispuestas a luchar por el amor, no hay obstáculo que no puedan superar. Y aquí radica la verdadera lección de esta historia, la verdad detrás de su pasado imborrable. No se trata solo de un cuento de amor y desamor entre dos celebridades, sino de un reflejo de las relaciones humanas en general. Todos tenemos un pasado que nos marca, todos cometemos errores y todos tenemos la posibilidad de aprender de ellos. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor no es un camino de rosas, sino un viaje lleno de desafíos y sorpresas, con altibajos, alegrías y tristezas. Nos enseña que las relaciones se construyen día a día, con paciencia, con esfuerzo y con mucha comunicación, como si cada día fuera una nueva oportunidad para demostrar el amor que se tienen. El pasado de Kerem y Hande es un recordatorio constante de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y que las heridas pueden tardar en sanar. Pero también es un testimonio de la capacidad del ser humano para perdonar, para reconciliar y para construir un futuro mejor, como si su historia fuera un canto a la esperanza y al poder del amor. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a valorar a las personas que amamos y a no dejar que el pasado determine nuestro destino. Nos recuerda que el amor es un regalo precioso que hay que cuidar y valorar, y que vale la pena luchar por él. Ahora bien, después de este viaje por el pasado de Kerem y Hande, ¿qué podemos concluir? Hemos visto cómo una relación aparentemente perfecta puede desmoronarse por las presiones externas y las diferencias internas. Hemos sido testigos de los errores que cometieron, de las heridas que se infligieron y del largo camino que tuvieron que recorrer para volver a encontrarse. Hemos presenciado cómo las segundas oportunidades pueden ser la clave para construir un amor más fuerte y más sólido. Su historia nos enseña que el amor no es una emoción estática, sino un proceso dinámico que requiere trabajo constante y la voluntad de ambos para crecer y evolucionar juntos. La historia de Kerem y Hande no es un cuento de hadas, es una historia humana, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores. Es una historia que nos recuerda que el amor es un trabajo constante, una construcción que requiere dedicación, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos. Es una historia que nos enseña que el pasado no tiene por qué definir nuestro futuro y que el perdón es el primer paso hacia la sanación, que perdonar no significa olvidar, sino aprender a vivir con las heridas y seguir adelante. Su historia nos muestra que incluso los errores más dolorosos pueden ser una oportunidad para crecer y aprender, y que el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de superar cualquier adversidad. Hemos explorado los entresijos de su relación, hemos buceado en sus recuerdos y hemos intentado comprender la verdad detrás de cada paso que dieron. Hemos visto que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de unir a las personas y de superar las adversidades. Pero también hemos comprobado que el amor no es suficiente por sí solo, que requiere de comunicación, de respeto y de la voluntad de ambos para crecer juntos, que una relación requiere de dos personas dispuestas a trabajar en equipo, a apoyarse mutuamente y a superar juntos los desafíos que se les presenten. Su historia nos ha mostrado la importancia de la comunicación, la empatía y el perdón en una relación, y nos recuerda que el amor no es una meta a alcanzar, sino un camino a recorrer juntos. Ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Kerem y Hande, que hayan encontrado inspiración en su relato y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más, por su apoyo constante y por su participación activa en nuestro canal. Sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creciendo y mejorando. Cada uno de sus mensajes es un aliento para seguir adelante y seguir creando contenido que les guste y les inspire. Me encantaría leer sus opiniones sobre este vídeo,
¿Qué les ha parecido la historia de Kerem y Ande? ¿Les ha sorprendido algo en particular? ¿Han vivido situaciones similares? No duden en dejar sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Recuerden que este es un espacio para compartir, para aprender y para reflexionar juntos. Su voz es importante y queremos escucharla. Cada uno de sus comentarios es una pieza más en este gran rompecabezas que es la vida, y juntos podemos aprender y crecer. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de nuestras novedades. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no esperen más, un clic no les cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos otra historia apasionante que contarles. Hasta la próxima. Recuerden que cada historia tiene un eco y la suya también cuenta.